Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal de Crilla. Hoy vamos a estar conversando sobre las nuevas estrategias de política monetaria que se dieron a conocer recientemente en Estados Unidos. Así que comencemos. Sí, recientemente, el 27 de agosto, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, el señor Jerome Powell, dio unas declaraciones que se estuvieron esperando con mucha expectativa en relación a los cambios que se iban a introducir en la política monetaria de Estados Unidos. ¿Cuáles fueron estos cambios? Bueno, principalmente el cambio se refiere a los nuevos niveles de inflación permitidos para Estados Unidos. El presidente Powell indicaba que a partir de que se implementara esta nueva política, los niveles de inflación iban a permitirse que estuvieran por encima del 2%, que era el nivel de inflación, el límite que tenía Estados Unidos. Y adicionalmente que iban a mantener la tasa de interés en los niveles en los que se viene encontrando en los últimos años, es decir, una tasa de interés con tendencia a cero. Todos estos cambios, explicaba él, se están realizando, o este cambio de estrategia está pensado para favorecer mejores niveles de empleo en Estados Unidos a raíz de la situación de pandemia y cómo ha venido afectando el mercado laboral no solamente en Estados Unidos sino en todo el mundo. Entonces, a mí me parece, así como yo me puse a averiguar en cuánto han estado los niveles de inflación en Estados Unidos, y de al menos 2017, 2018 y 2019 ha estado por encima del 2%, ligeramente, pero sí ha estado por encima del 2%. Entonces, cuando hablan de un cambio de estrategia, no entiendo a qué se refieren. ¿Por qué? Porque permitir, o sea, que un cambio de estrategia sea permitir que los niveles de inflación estén por encima del 2%, lo ha estado. O sea, ha estado por encima de ese nivel en los últimos 3 años y en algunos años de décadas anteriores también. Entonces, se ha vendido como un cambio de estrategia. También en cuanto a la tasa de interés, que se va a mantener como ha venido en los niveles que ha estado manteniéndose en los últimos años, que tampoco entonces implica un cambio de estrategia. Es la misma estrategia, la de mantener las tasas de interés a niveles bajos. Entonces, ¿a qué tipo de cambio de estrategia se estará refiriendo el señor Powell? La verdad es que el único cambio que en realidad se está viendo es decir, que va a permitir niveles de inflación mayores, porque siempre la política monetaria de la Reserva Federal apunta o apuntaba hacia mantener unos niveles de inflación moderados, alrededor del 2% o menos del 2%. Entonces, ya decir abiertamente que ellos van a permitir que esté superior a ese nivel no es ningún cambio de estrategia, es más de lo mismo. Es más de lo que se ha visto. Todo el mundo sabe que en Estados Unidos hay un exceso de liquidez. El hecho mismo de que se haya mantenido por tanto tiempo una tasa de interés tan baja es motivo más que suficiente como para que se haya generado durante todo este tiempo ese exceso de liquidez. Y un exceso de liquidez siempre viene acompañado, o el paso subsiguiente es niveles mayores de inflación. ¿Por qué? Porque se supone que obtener dinero es barato. Si usted va al banco a buscar un crédito, la tasa de interés va a ser baja. Si un empresario, un inversionista va al banco a solicitar un préstamo, la tasa de interés va a ser baja. El precio del dinero en sí, por obtenerlo, es muy bajo. Entonces, ¿eso qué genera? Un exceso de liquidez. Hay dinero circulando. El circulante es alto. Y niveles altos de liquidez o excedentes de liquidez por un tiempo tan prolongado solamente trae inflación. Yo soy venezolana, yo sé perfectamente lo que significa
exceso de liquidez en un país y todas las consecuencias que trae para los ciudadanos cuando se empieza una espiral inflacionaria en un país, a los niveles exacerbados que ocurrieron en Venezuela. No estoy diciendo con esto que en Estados Unidos se vaya a iniciar una espiral inflacionaria, pero ya que el presidente de la Reserva Federal diga que van a permitir que esté ligeramente por encima de lo que ha estado, ya es bastante. Y no creo que sea, o sea, no es una estrategia, es simplemente permitir que siga sucediendo lo que ha estado sucediendo en los últimos años. Vamos a decir desde el 2008 para acá, los últimos 12 años, al menos. Quizás puede ser hasta más. Entonces, va a continuar la fiesta en la bolsa, en las bolsas de Estados Unidos. ¿Y cuál es la fiesta? Que habiendo tanto este excedente de liquidez, en realidad el dinero no se está yendo hacia la economía real en Estados Unidos, porque se produce menos. Es decir, todo ese excedente se está yendo hacia el sector del mercado bursátil, de las inversiones, de los activos en la bolsa. Hacia allá es hacia donde se está dirigiendo este excedente. Entonces, mi pregunta sería, ¿el excedente de liquidez está en realidad favoreciendo un aumento en el empleo en Estados Unidos? Para nada. Ese dinero se queda ahí. Ese dinero se va hacia la bolsa, las bolsas de Estados Unidos. Se invierte en el mercado bursátil y en verdad no está llegando al norteamericano común. Lo quiere poner el presidente de la Reserva Federal. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Sigue la emisión de deuda del gobierno de Estados Unidos, sigue la impresión de dinero, sigue la maquinita de imprimir dólares. Sigue funcionando a toda máquina. Esa impresión a toda máquina de dinero no va a traer más nada que lo que ya está anunciando el presidente de la Reserva Federal. Más inflación, la moneda reserva global del mundo, la divisa que hoy en día es el dólar, está yéndose hacia abajo. Porque cada vez la inflación es la peor cosa que puede sufrir en carne propia un ciudadano. ¿Por qué? Porque la inflación es como un impuesto que no discrimina. Ese va directo a su bolsillo, no discrimina entre a quién afecta y a quién no, afecta a todos. Y es prácticamente que la Reserva Federal le está metiendo la mano a usted en su bolsillo, porque con sus dólares cada vez va a poder comprar menos y cada vez la divisa de reserva global se va a ir hacia abajo, y en realidad es lo que ha estado sucediendo. El dólar está cada vez devaluándose más. Entonces, esta noticia que con tanta expectativa estuvieron esperando los inversionistas, los brokers, todo lo que tiene que ver con el mercado de inversiones, ha sido una buena noticia para ellos, porque va a seguir la fiesta en el mercado bursátil, va a seguir. Pero en realidad es algo que va a afectar no solamente a Estados Unidos, sino al resto de los países que tienen atada su moneda al dólar. ¿Como quiénes? Como los países de Latinoamérica, como nosotros aquí en esta región, que tenemos nuestra moneda atada al dólar. Y no solo nosotros, sino también parte del resto del mundo. Porque ¿qué es lo que está pasando? Imagínense, Estados Unidos va a tener una contracción en su economía de alrededor del 32%. Es decir, es una cosa brutal la reducción de la economía que va a tener Estados Unidos
este año. Y ustedes han visto que se ha visto afectada la bolsa en Estados Unidos. El mercado bursátil se ha visto afectado con la situación de la pandemia. Para nada, para nada, para nada. Al contrario, cada día hay un récord histórico de alza en las bolsas. Eso es lo que hemos venido viendo en Estados Unidos. Entonces, el presidente de la Reserva Federal está echándole, vamos a decir así, está poniéndole más candela al fuego. Eso no tiene otro nombre, es echándole más candela al fuego, lo que está haciendo al alargar una situación que ya venía siendo de por sí perniciosa, ese excedente de liquidez que se está yendo hacia los mercados bursátiles y que no está llegando a la economía real de ese país, porque eso es en realidad lo que está sucediendo. Entonces, todos hablan de que hay una burbuja financiera, que en realidad yo creo que sí es cierto, que sí existe esa burbuja financiera, que cada vez se infla y se infla y se infla más. Y todos sabemos que cuando existe una burbuja, del tipo que sea, burbuja inmobiliaria, burbuja financiera, burbuja de cualquier tipo en algún sector de la economía, llega un momento en el que la burbuja explota. Y no sabemos qué consecuencias va a tener, de qué dimensiones sería un desplome o una caída en la burbuja financiera que existe hoy en día en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no solo afectaría a ese país, sino que sabemos que va a afectar al mundo, porque la divisa de intercambio o la moneda reserva del mundo es el dólar. Entonces, amigos, es posible que todas estas cosas nos afecten por acá, por nuestra región, en Latinoamérica. Esta devaluación que va a venir ocurriendo en la moneda, esta devaluación que va a venir ocurriendo en la moneda estadounidense, que nos va a venir afectando porque, mire, de cualquier forma nos afecta, porque si usted se pone a ver, y en Estados Unidos hay un aumento de precios, eso afecta a todo lo que se importe de ese país, que puede ser, mire, desde los pesticidas, desde todo lo que se utiliza en la agroindustria. Sería, si le empiezo a mencionar todas las formas en las que podría afectar el aumento de precios en Estados Unidos en relación con nuestros países de aquí de la región. Lo que pasaría sería quizá porque fíjense, puede haber un cambio en la importación, podrían empezar a traer productos de otros países, pero eso no son cambios que ocurren de un día para otro. Eso son decisiones que, aunque se tomen hoy, se llevan su tiempo. Entonces es muy probable que esta política relajada en cuanto a precios en Estados Unidos tenga un efecto de algún modo en nuestra región. Habría que estar pendiente de cuáles son las reacciones por acá, por Latinoamérica, y vamos a decir que tomar nuestras previsiones de algún modo. Si usted tiene, por ejemplo, tiene ahorros, ya usted sabe que no es bueno tenerlo en dólares. Es preferible incluso tenerlo en la moneda local o en algún otro tipo de forma de ahorro, pero no en dólares. Es probable, porque no sabemos en qué momento puede ocurrir la explosión de la burbuja financiera que hay en Estados Unidos y que cada día la alimentan con este tipo de decisiones, así como esto. Cada día la alimentan, es decir, esa va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y de un momento a otro se desploma. Entonces, para que usted no se vea afectado, o para que se vea afectado lo menos posible, es mejor tener así como una posición de precaución, de ser precavidos un poco en relación a lo que es tenencia de ahorros en dólares, porque la moneda cada día va perdiendo su valor. Yo
como venezolana soy consciente de lo que significa que una moneda pierda valor, sé bien lo que significa que un proceso inflacionario destruya la economía de un país, o no solamente las economías familiares, y con cada una de estas economías familiares la economía de un país, porque es así lo que sucede. Trastoca completamente las economías de las familias y por supuesto la del mismo país. Entonces es de verdad, es como, yo no voy a decir que es alarmante, pero sí es como para hacerle un seguimiento a lo que está ocurriendo con las políticas monetarias y políticas fiscales también en Estados Unidos. Este endeudamiento que mantiene día a día Estados Unidos está jugando en contra de lo que es la moneda de ese país. Y en este caso el gobierno debe tener su responsabilidad, pero la responsabilidad mayor recae sobre la Reserva Federal, que es en realidad la que podría hacer algo si hiciera un cambio es decir, es una situación como entrampada, porque ¿qué sucedería si viene en este momento la Reserva Federal y dijera que va a aumentar las tasas de interés? Bueno, pasaría una cosa similar a lo que pasó en el 2008. Muchas de las familias perderían sus casas porque aumentarían las tasas de interés de las hipotecas que tienen los estadounidenses. También sería como una especie de hecatombe, por decirlo de algún modo. Es decir, es una situación que es difícil de decir de qué manera se puede atacar, y lleva tanto tiempo ya esta distorsión en Estados Unidos que a medida que pasa el tiempo va a ser cada vez más difícil salir de ese círculo vicioso en el que se encuentra hoy en día Estados Unidos y su política monetaria. Entonces es interesante. Yo les sugeriría a ustedes que se mantengan haciéndole seguimiento a esto, porque la verdad que de ocurrir una caída de la burbuja financiera en Estados Unidos nos afectaría, y mucho. Yo diría que sí, mucho nos afectaría. De todos modos, yo misma voy a estar pendiente de traerles cualquier nueva información que haya con respecto a esta situación, pero en realidad no la veo como, no veo que sea una situación buena ni sana para la economía mundial, lo que está ocurriendo en Estados Unidos hoy, y que se exacerba porque incluso China, que es la que está produciendo en grandes cantidades lo que se llama bienes y servicios reales, todo ese excedente que tiene de dólares también se lo trae a las bolsas de Estados Unidos. Entonces eso es una cuestión que cada vez aumenta y no hay nada que lo detenga. Poco a poco va a ir perdiendo valor esa moneda, como sabemos que ocurre cuando se permiten niveles de inflación mayores, así tal cual. No hay otro efecto sino ese. La moneda pierde valor, el poder adquisitivo de los ciudadanos se reduce, y es lamentable. A mí de verdad digo que es lamentable por haber vivido lo que viví en Venezuela, por tener conciencia de lo que significa cómo una moneda pierde su valor día a día, y cómo la política económica, lejos de ayudar a que estas distorsiones se detengan, lo que hacen es avivar y exacerbar a que sigan sucediendo. Entonces yo los invito a que no dejen de estar pendientes de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Los inversores saben bien, los grandes inversores, los grandes capitales en Estados Unidos y en el mundo saben bien cuál es el riesgo, y es por eso que se ha visto un aumento en la demanda de metales preciosos como oro y plata, porque ellos saben perfectamente que el dólar va perdiendo cada día valor. Entonces tratan de protegerse demandando este tipo de metales preciosos.
Quizás usted no lo sepa, es bueno que lo sepa. Ellos se preparan porque ellos sí saben lo que está sucediendo en Estados Unidos. Ellos lo saben. Entonces, están invirtiendo en empresas mineras alrededor del mundo que están sacando sus capitales de allí para irse a empresas mineras en el mundo, sobre todo de oro, porque es probable que al perderse la paridad con respecto al oro, es posible que en algún momento que ocurra esta explosión de la burbuja financiera, volvamos a el patrón oro, que estuvo vigente entre 1944 y 1971. Entonces, es eso por hoy, mis amigos. De verdad que es preocupante la situación, pero siempre positivo, tratando, si uno está informado, es posible que las cosas puedas tomar tus precauciones, tus previsiones, y las cosas te afecten menos, pero hay que estar pendientes, hay que estar informados y hay que saber qué es lo que está pasando, porque son cosas que a quien afecta a la larga más fuertemente este tipo de políticas es a usted, a su familia, a sus hijos, a sus seres queridos. Así que los invito a que estén pendientes por este canal de nuevas informaciones. También los invito a que se suscriban, a que me regalen un like y también a que activen la campanita para que les avisen cuando tengamos nuevos episodios en este canal. Un nuevo canal para todos ustedes. Así que bye bye.